Reciban un muy cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos a dar continuidad al tema del repaso de Python mediante esta sesión remota. Entonces, iniciamos recordando los rangos, la función range. Range en Python es una secuencia numérica delimitada por un valor de inicio. Fijémonos que la función range tiene tres parámetros, perdón, tres argumentos. El inicio hasta un valor final, luego viene separado de coma el final y dice acá que no es incluido. Importantísimo, en el range el fin es un valor obligatorio, sí o sí tiene que estar, pero no se incluye. O sea, no se incluye en donde, en la generación de resultados que pues entrega el range. Ese fin siempre tiene que estar, pero en esa generación de resultados, ese fin no va a estar incluido. Y cuyos elementos están determinados por el valor de paso, el paso a paso. Entonces, tener en cuenta que el inicio y el paso a paso son opcionales, ¿cierto? El único obligatorio es el fin, pero el inicio a veces está, a veces no se especifica, y el paso a paso a veces se especifica, a veces no. Miremos este ejemplo, caso 1. Se genera una secuencia de números que va desde 0 hasta alcanzar el valor final sin incluirlo. Entonces, ejemplo, range 5. 5, cuando solo hay un valor, mis estimados developers, significa que ese es el fin. Si solamente hay un argumento como los parámetros de la función range, ese es el fin. ¿Por qué? Porque recordemos que el fin es el único valor obligatorio. Entonces, en este caso quiere decir que no hay inicio ni tampoco hay un paso a paso. Es decir, este inicio no se especifica, se puede ver claramente, y el paso a paso no. Si el inicio no se especifica, se sobreentiende que inicia desde cero. Y si el paso a paso no se especifica, se sobreentiende que es uno a uno. Eso quiere decir que este valor va a generar como resultado los números que van desde el cero, porque el valor inicio opcional aquí no se incluyó, entonces por ende empieza en cero, y el 5 que es el final no se incluye, por eso va hasta 4. Y de hecho hay 5 números, que es lo que aquí estamos buscando. No desde donde y hasta dónde, sino que vayan 5 números. Si hubiésemos aquí especificado un valor inicial, iniciaría en ese valor, pero como se obvió, se inicia en cero. Entonces quiere decir que los números van a ser 0, 1, 2, 3 y 4, 5 números. ¿Por qué el 5 no se incluye? Porque recordemos, la regla dice que es valor obligatorio, pero nunca se incluye el fin. O sea, que solo llega hasta 4. Miremos este segundo caso. Caso range cuando se incluye el inicio y el fin. Entonces se establece el primer número como inicial e inclusivo si se incluye el inicio. Y se incrementa la secuencia en una unidad hasta el número final, pero sin incluirlo. Es decir, el 5 nuevamente no se incluye. Pero como sí se incluye el valor de inicio y se especifica que se inicia desde 1, por eso vemos acá que el 0 no se incluye, el 1 sí, el 2 sí, el 3 sí y el 4. Y el 5, como es el final, no se incluye. En conclusión y en resultado, son los números que van desde el 1 hasta el 4. 1, 2, 3, 4. Y este caso de la función range solo me devolverá 4 números. Caso 3, cuando se incluye el inicio, el final y el paso a paso. Entonces, se establece el primer número como inicial inclusivo y se incrementa la secuencia en el número de pasos indicado
hasta llegar al valor final sin incluirlo. Entonces, en el ejemplo ya están los tres argumentos, los dos opcionales y el obligatorio. El inicio era opcional, pero ya se especifica e inicia en 4. Dice que va hasta el 10, el final es 10. Pero acordémonos que ese final 10 nunca se incluye. Y aquí ya nos dan un paso a paso, va de 2 en 2. Entonces, ¿qué nos va a generar como resultado este caso de la función range? Muy bien, números que van desde el 4, porque es el inicio, como el paso a paso es 2, 4 más 2 me da 6, el siguiente número sería el 6. 6 más 2 me da 8, el siguiente número sería el 8. Y 8 más 2 sería 10, pero como 10 es el final y el final nunca se incluye, como resultado tenemos los números 4, 6 y 8, solamente 3 números. Y otro caso, cuando nos dan los tres argumentos, se le pasan a la función los tres parámetros, pero en sentido contrario. La secuencia tiene un valor de inicio superior al de finalización. Entonces vemos que acá el valor inicio es 10 y 10 es mayor que 4. 4 es el valor final. El valor de paso a paso es negativo. Esa es otra observación a considerar. Por lo tanto, iniciamos con valor 10, pero ya en vez de incrementar, ahora decrementamos y de 2 en 2 para tomar el valor correspondiente y continúa así hasta encontrar el valor final sin incluirlo. Entonces empieza en el 10, el valor inicial es 10, está acá, el paso a paso es menos 2, 10 menos 2 me da 8, el 8 por tanto se incluye, y 8 menos 2 me da 6, el 6 se incluye. Y 6 menos 2 me daría 4, pero como 4 es el final, el 4 no se incluye porque el final, recordemos, nunca se incluye. Por lo tanto, como resultado, tenemos los números 6, 8 y 10. Muy bien, ciclo for. Teniendo ya claro esto del range, miremos, estructura repetitiva. Esto es una estructura repetitiva que ejecuta un proceso una cantidad determinada de veces según el número de valores que haya dentro de un rango asociado. Entonces vemos acá, for n in range 1, 5, 1. Empieza en 1, va hasta el 5 y el paso a paso es 1. Quiere decir que incluye el número 1 porque el inicio es inclusivo. El 2 también, el 3 también, el 4 también. Pero hasta el 5, sí, pero como el 5 es el final y no se incluye, por eso en la generación de resultados el 5 no aparece y como resultado solamente van desde el 1 hasta el 4. Aquí vemos un ejemplo claro del for, en donde utilizando la función de salida print, mandamos a imprimir cada uno de los números de cada una de las iteraciones. Bueno, entonces antes de ir a las listas, miremos acá un ejemplo, digámosle for.py. Entonces, digámosle acá for y in range, no sé, digámosle por ejemplo 6,6, dos puntos, e imprimamos a i. ¿Qué valores me va a retornar este caso? El inicio es 6, es decir, y es inclusivo, empieza en 6, pero va hasta el 6, y el 6, que es el final, nunca se incluye. Si ejecutamos, nos va a decir que nada pasó. Es decir, ese rango no nos bota nada, porque repito, empieza en 6, pero va hasta el 6, y el 6 que es el final no es inclusivo, nunca se incluye, por tanto no imprimió ningunos números. Comentemos esto, Shift Alt A para comentar, y vámonos con otro caso, for y in range, digámosle por ejemplo 10, 12, 10 y 12, no, digámosle 1. Le damos 2 puntos para finalizar el encabezado del ciclo repetitivo for.
y entonces imprimamos ahí. Entonces empiezan 10 y va en uno, o sea, el 10 lo incluye, el 11 lo incluye, pero el 12 ya no. En otras palabras, solo generaría al 10 y al 11. El 12 lo incluye, pero el 12, como es el final, no se genera. Entonces, digámosle acá, efectivamente, 10 y 11. Muy bien, miremos otro ejemplo. No sé, por ejemplo, for y in. Y ojo acá, sí, este caso, digámosle acá, por ejemplo, bueno, vermen, la cadena vermen. Y entonces imprimamos a i. ¿Qué nos va a generar? Efectivamente, cada uno de los caracteres de la cadena del string que está como el rango, ¿cierto? En este caso, aunque no es la función del rango. Pero acá en la primera iteración toma el B, entonces imprime la B. En la segunda iteración toma a la E, imprime a la E. Y va desde la B hasta la N. Ahora ahí toma el valor de R. Se imprime a la I, que es R. Y así sucesivamente hasta que da toda la vuelta. Y eso es básicamente los casos que vemos en el range, combinándolo con el for. Por ejemplo, a ver, hagamos esto. Digamos que hay una cadena y va a ser igual a welcome. Entonces yo le digo for y in range y yo quiero que vaya esa cadena, ¿cierto? Entonces el rango va a ir iterando en cada uno de estos, pero yo necesito acá, recuerden, el range por obligatorio tiene que tener un fin y cadena no es un ejemplo de valor numérico de fin. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Envolverlo en la función len. Y entonces acá, ahora sí, yo le estoy diciendo, el i va a tomar la longitud len, es la abreviatura de length en inglés, de longitud. ¿Cuál es la longitud? Pues aquí vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, aunque empieza en 0. Pero entonces aquí, primero imprimámoslos, nuevamente como ahorita, digámosle print i, ¿cierto? ¿Qué va a dar? Entonces, ejecutémoslo y nos da las posiciones. Como les dije, la C empieza en 0. Luego la A1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero son 6 números. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo hago yo ahora para imprimir, pero las cadenas? Entonces yo le podría decir acá que me imprima a cadena, pero en su posición 1, en su posición I. ¿Sí? Miremos a ver. Efectivamente, y ahí sí me imprime la W, la C, la L, la C, la O, la M y la E. Entonces, esa es la manera de iterar nuestros caracteres o elementos dentro de una cadena. Por ejemplo, finalmente hagamos un ejercicio de hallar el promedio, algoritmo que haya el promedio de las notas de los estudiantes. ¿Sí? Así de sencillo. Y ya aplicamos lo que es el uso del for como ciclo repetitivo, pero ya en un caso especial. Entonces, por ahora también comentémoslo. Vamos acá. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener claro?
mis estimados developers? La cantidad, ¿no? El porque al rango hay que darle un final. Entonces, ¿cuántos estudiantes hay en el curso? Entonces, simplemente hacemos una variable estudiantes o estudiantes va a ser igual. Y entonces leemos input y le decimos, por ejemplo, digite el total de estudiantes. Muy bien, eso lo guardamos en estudiantes. Quiere decir que si yo imprimo estudiantes, miremos qué pasa. Entonces, ejecuto mi línea y me dice, digite el total de estudiantes. Y yo le digo 10. Y él me vota 10. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, developers? ¿Qué tal, por ejemplo, hagamos esto? Estudiantes es igual a lo que estaban estudiantes más 1. Más 1. Voy a sumarle un literal numérico a estudiantes. ¿Qué va a pasar? Entonces, yo le digo 5, le digo 5 estudiantes. Quiere decir que debería votarme 6, 5 más 1, 6. Pero ¿qué me dice? Tipo de error, no se puede concatenar cadenas con enteros. ¿Qué está ocurriendo? Que el input, esta función de lectura, me retorna es un string, una cadena, no me retorna un valor numérico. Entonces voy a quitar esto, que era solo por el ejemplo. Y aquí es imprescindible parsear, convertir a tipo de dato entero. ¿Y eso con quién lo hago? Con mi función int. Entonces, bueno, sí. Voy a deshacer y vuelvo y pego esto acá. Para volver a probar el ejercicio. Entonces, si yo le digo yo voy a decir que tengo 7, otra vez, 7 estudiantes. Entonces, 7 más 1 me daría 8. Y ahora sí, me regresa el 8. ¿Qué quiere decir? Que mi input está bien, ok, me regresa no al literal numérico 10, sino que me regresa a la cadena, al string, al 10, pero como cadena. Pero con el int yo convierto de tipo de dato de string a number, a entero. Y entonces ese entero sí, yo ya le puedo hacer cálculos como sumarle un 1. Ahora sí voy a borrar este que era solo para el ejemplo. Muy bien, ya tenemos nuestro estudiante. Ahora, ¿qué sigue? Pues, de hecho esto también borremos lo que era la prueba. Listo, iteremos. Entonces, for, digámosle, no sé, n in range. Entonces, ¿qué argumento le pasamos a mi función range que me indique el total de iteraciones y ciclos que va a girar este ciclo repetitivo for? Muy bien, efectivamente, estudiantes. Porque estudiantes es la cantidad que me va a limitar cuántas veces va a iterar este ciclo. Entonces, y recordemos que range, por obligación, mínimo debe tener el final, que es obligatorio. Y ese final sería estudiantes. Coloco acá los dos punticos, finalizo mi encabezado del ciclo repetitivo for y comienzo con el cuerpo. Fíjense que el IDE Visual Studio Code inmediatamente me indenta el código, me pone la sangría por nosotros, ya no tenemos que hacerlo nosotros. Ahora, leamos por lo menos el nombre, ¿no? Entonces le decimos nombre va a ser igual a ¿cómo hago lectura de datos para el programa? Con input, la función input normal, común y corriente. Y digámosle, digite el nombre del estudiante. 2 puntos. Listo. Ahora, el programa nos dice el promedio de las notas. Tengo que leer la nota. Entonces, digámosle, nota va a ser igual a input. Pero ya sabemos que la nota puede ser
4.5, 4.5, 4.8. Entonces no convirtamos a enteros sino a float, porque va a tener comas, puntos. Entonces digámosle float y ahí sí le decimos input y por ejemplo digite la nota. Listo, ya tenemos el nombre y la nota de ese estudiante. Como nos piden el promedio, sabemos que la fórmula para calcular el promedio es la suma dividido en el número de ítems, de elementos, pero tengo que ir acumulando. ¿Qué tengo que ir acumulando? Esta nota para yo poder promediarla. Entonces, hagamos una variable, por ejemplo, suma va a ser igual a lo que estaba en suma más nota. Pero fíjense, developers, que suma está asumiendo, aquí yo estoy asumiendo que suma ya contiene un valor, ya está inicializada. Por tanto, puede ser aquí, debajo del título del problema, coloquemos que nota va a ser igual a 0. Entonces ya nota está inicializada en 0. Y por eso aquí suma va a ser igual a suma, que es 0. Ay, perdón. Nota no. Suma. Suma va a ser igual a 0. No, perdón, suma va a ser igual a suma, que es 0. Entonces 0 más nota. Y ahí yo voy acumulando. En la segunda iteración, la nota anterior había sido, por ejemplo, 3.5. Suma es igual a lo que ya está en suma, que hasta ahora es 3.5, más la nota. Se leyó, por ejemplo, la nota 5. Entonces 3.5 más 5, y ahí yo voy acumulando. Y finalmente, listo. Ya con eso estoy sumando y entonces ahora yo hallo el promedio, que es igual a la suma sobre el número de elementos. Entonces yo lo podría hacer acá. Promedio va a ser igual a suma, que es el total de acumulación de mis notas, dividido, para que me parezca parte entera, en el total de elementos, el total de estudiantes. ¿Y quién tiene ese número? Obviamente nuestra variable estudiantes. La pregunta que surge es, ¿esta variable promedio dentro del contexto del for? Está dentro del for porque está indentado. Desde que tenga sangría quiere decir que hace parte del ciclo repetitivo for. Y esto querría decir que en cada iteración él va a promediar. ¿Y eso es necesario? Pues no, yo necesito la suma, sí necesito que en cada iteración almacene y acumule la suma de cada una de las notas de los estudiantes. Pero el promedio yo no lo necesito en cada iteración, yo necesito es al final de que ya sumó a todas las notas de todos los estudiantes, me halla el promedio. Por tanto, saco a la variable promedio del cuerpo del for. ¿Cómo la saco? Borrando esa sangría, quitando esa indentación. En este momento promedio ya es una variable fuera del for. Está fuera. Entonces aquí ya es como el lugar adecuado y apropiado. Y simplemente acá, ahora sí, imprimamos. Entonces le decimos el promedio de todos los estudiantes fue 2 puntos. Y listo. Entonces probémosla a ver cómo nos va. Digite la cantidad de estudiantes, 2 solamente. Nombre del estudiante, Camilo. Digite la nota, Camilo sacó 4. Nombre del segundo estudiante, Juan. Y Juan sacó 5. El promedio de todos los estudiantes fue... Ay, no me diga. Miren, no lo coloqué. Coma, promedio. Obviamente hay que incluir el promedio. Entonces, nuevamente. Total de estudiantes 2. El 1 se llamaba, ahora pongámosle que se llama Marcela. Ella sacó 5.
y el otro estudiante es Pedro y él sacó 3. Perfecto. El promedio de todos los estudiantes es 4, ¿no? Porque 5 más 3 da 8. Y 8 dividido en la cantidad de estudiantes que son 2. 8 dividido en 2 me da 4. Entonces mi algoritmo está funcionando a la perfección. ¿Qué podríamos añadir acá? De repente en el enunciado nos dicen también reportar el estudiante que sacó mayor nota, que sacó, no, reportar los estudiantes con la mayor y menor nota. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso hay que validarlo en el ciclo, porque él debe ir dentro de ese ciclo validando si esa nota es la mayor o si esa nota es la menor. Entonces, listo, hagámoslo. Simplemente acá con una sentencia de control que es nuestro if, le decimos que si la nota es mayor, por ejemplo, a una variable mayor, entonces esta mayor no existe hasta ahora. Is not defined. Mayor no está definido. Ya la vamos a definir. Bueno, hagámoslo ya. Entonces mayor, pongámosla acá. Por ejemplo, mayor la inicializamos en 0. Si nota es mayor, ¿qué va a pasar? Bueno, pues, no sé, llamémosla estudiante mayor. ¿Va a ser igual a quién? Pues a ese estudiante en esa iteración, el nombre de ese estudiante. Entonces, en esa iteración, el nombre del estudiante que sacó la mayor nota, pues obviamente es el nombre que haya leído esa variable en esa vuelta, en ese ciclo. Entonces ahí lo guardamos. Y simplemente mayor, que yo ya le inicialicé en 0, mayor va a ser igual a nota. Entonces aquí fácilmente estamos diciendo, mayor la inicializamos en 0. Si nota, digamos que acá se leyó 5. Aquí en este ejemplo leímos que Marcela sacó 5. Entonces, si nota es mayor que 5, bueno, primero mayor valía 0. Nota es mayor que 0, sí es mayor que 0. Entonces, estudiante mayor sería nombre. Como nombre acabo de leer a Marcela, aquí está. Entonces, estudiante mayor por ahora va almacenando a Marcela. Y la mayor nota hasta ahora, ¿quién sería? Pues nota. ¿Y nota cuánto fue? 5. Entonces, hasta ahora va ese. Luego da la vuelta y ya leyó en este ejemplo a Pedro, pero Pedro sacó 3. Entonces, si nota que ya tiene un 5 es mayor, perdón, nota es 3, la de Pedro. Si 3, que es la nota, es mayor que mayor, mayor ya tiene 5, que es la nota de Marcela. No, eso no es mayor. Entonces, no se cumple esta condición de comparación, por tanto, no se ejecutan estas líneas dentro del cuerpo de esta sentencia de control if. Y por lo tanto, al final va a imprimir, bueno, aquí nos falta hacer esa parte. Entonces, hagamos de una vez el menor, ¿cierto? Para que nos salga. Entonces, ojo, mayor lo inicializamos en 0 porque todo número pues es mayor que 0. Pero menor necesitamos al revés, algo que hasta el número 1 entre. Entonces se acostumbra, pongamos un número grande, 9999. Y entonces digámosle acá. Volvamos a preguntar, podría hacer un elif, pero no, digámoslo otra vez. Si nota es menor, ya no mayor, sino es menor que menor, entonces ahora sí, estudiante mayor, bueno, aquí nos toca hacer otra estudiante. Bueno, cierto que aquí no la habíamos, estudiante mayor. Bueno, esta nos falta, chicos, yo creo, aquí nos va a dar error.
Inicialicemos a mayor, no sé, como una cadena vacía, igual a una cadena vacía. Inicialicemos estudiante menor, que es la que estábamos haciendo, también como una cadena vacía. Entonces acá, ahora sí, si nota es menor que mayor, estudiante mayor no, estudiante menor va a ser igual, lo mismo. ¿A quién? Pues al nombre del estudiante de esa iteración. Y ahora sí, menor, ya no mayor, va a ser igual, pues a la nota. ¿Cierto? Listo. Pero, ¿de qué sirve un algoritmo? Recordemos, si hace una lectura de datos, hace un cálculo, un procesamiento como el que estamos haciendo acá, y promedio, pero no tiene una salida, ¿no? Entonces, en la salida vamos a clonar con Shift Alt A, y entonces acá más bien le decimos que el estudiante con mayor nota fue, y entonces acá concatenemos acá cerré las comillas, concatenemos a es tu mayor, ¿no? Es tu mayor. Podríamos, bueno, sí, dejémoslo así. Digámosle acá. No, no lo hagamos así, hagámoslo así. Es tu mayor. Y ahora volvamos a la cadena. No, ¿quién sacó? O no, ¿quién obtuvo? ¿Quién obtuvo? Y acá cerremos acá un momentico para que vean ustedes. ¿Quién obtuvo? Y ahora sí, mayor. Listo. Aquí sí. Bueno, este mejor borrémoslo y clonemos esta anterior. Entonces, el estudiante con mayor nota fue, lo tiene almacenado la variable estudiante mayor. Quien obtuvo la nota, la tiene almacenada la nota mayor, la variable mayor. Y ahora, el estudiante con menor nota fue, aquí sería estudiante menor. ¿Quién obtuvo? Y aquí sería menor. ¿Sí? Bueno, vamos a echarle candela a ver cómo va nuestro algoritmo. Entonces mandamos nuevamente solamente 2 estudiantes. Repitamos. Marcela era la estudiante, ella sacó 5. Y Andrés, él se obtuvo un 3. Excelente, ahí está. El promedio de los estudiantes fue 4. Claro, porque 5 más 3, 8, 8 dividido en 2, 4. El estudiante con mayor nota fue Marcela, quien obtuvo 5. Y el estudiante con menor nota fue Andrés, quien obtuvo 3. Perfecto, mis developers. Ahí vamos re bien. Eso era como para aplicar un poquito el for. Pero ahora sí, queremos llegar a donde queremos llegar, a las listas. Entonces continuemos con nuestra teoría un poquito. Listas son conjuntos dinámicos de cualquier tipo de dato que se acceden desde un solo nombre a través de un índice. Entonces, la lista contiene una serie de posiciones gestionadas por una serie de índices que son los numeritos que vemos acá, el número de la posición, y cada una de esas posiciones tiene un dato, tiene un valor, un número. Entonces, imprimir dato en el índice 6. Entonces, ¿cómo haríamos en Python para que de esa lista se obtenga el valor posicionado en el índice 6, que es la A? Entonces, aquí está. Bueno, este lo pueden, si quieren, pausar el video y de sus casas, listen
o hagan esta lista. Entonces lista igual, recordemos que es corchetes de apertura y corchetes de cierre el delimitador de una lista. No es paréntesis de apertura y de cierre, sino corchete de apertura y de cierre. Y fijémonos que los elementos de la lista son de distintos tipos de datos. Aquí hay una cadena hola, vemos un número, un carácter, en fin, de distintos tipos. Pero nos decía el ejercicio que obtengamos el valor, el dato, ubicado en el índice 6. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el dato en el índice 6, es la A. Entonces, si yo le digo que me imprima, la lista se llama lista, el nombre de la lista en su posición 6, vemos acá que nos va a dar la A, ¿cierto? Así accedemos a los valores de la lista. Las listas pueden ser modificadas agregando datos. Entonces, yo puedo incorporar nuevos elementos a la lista o de hecho puedo borrar y quitar elementos de la lista dependiendo de lo que se haga. Si se incorpore un nuevo elemento o se quite, los demás valores van a correr en cierta dirección. Entonces aquí dice, vamos a agregar el dato en el índice 5. Por lo tanto, el índice 5 está acá. Se va a agregar la P. Entonces mire que en el índice 5 antes estaba el valor de 16. Pero si hacemos ese proceso de incorporar a la letra P en el índice 5, está bien, se hace, pero del 16 hacia la derecha todos estos elementos se corren una posición. Entonces aquí dice, la lista crece, las posiciones siguientes se desplazan hacia la derecha. Todos pasan a la posición siguiente, ¿cierto? Muy bien, ¿cómo haríamos eso? Entonces lo mismo. No, lo mismo no. Entonces llamamos a la lista, tenemos esta lista, la misma de ahorita, aquí la imprimimos, pero ¿cómo incluimos al dato P en el índice 6? Referenciamos a la lista y con sintaxis de punto nos apalancamos en nuestra función llamada insert, a la cual hay que pasarle dos atributos separados por una coma. El primer atributo es el índice, la posición en esa lista, en donde yo quiero insertar ese dato. Y el segundo argumento es el dato en sí que yo quiero integrar a esa lista, que en este caso es la P. Por lo tanto, cuando imprimí esta primera lista, en el índice 5 tiene al 16. Pero este segundo print de la lista, ya en el índice 5 tiene es al carácter P. Y el 16 y todos los siguientes elementos pasan hacia la derecha a la siguiente posición. Clarísimo, ¿sí o no, chicos? Excelente, muy bien. Vámonos con más. Las listas también pueden ser modificadas eliminando datos, lo que les decía. Entonces yo tengo en el índice 5 el valor de 16 y yo quiero borrar ese dato 16 ubicado en el índice 5. Entonces en este caso lo que va a pasar es que la lista, en vez de crecer, la lista se va a reducir y por lo tanto las posiciones posteriores se desplazan hacia la izquierda. Entonces la A, el 2, el 10 y el 4 se desplazan una posición hacia la izquierda. ¿Cómo se hace eso? Ya no usamos a insert, sino a del, de delete, de borrar, ¿no? De delete. Y ojo que la sintaxis aquí es distinta. No hay sintaxis de punto. Aquí llamamos a la función del, insertamos un espacio, referenciamos el nombre de la lista y le pasamos el índice que queremos borrar envuelto entre corchetes de apertura y corchetes de cierre. Si imprimimos la lista nos vamos a dar cuenta que en el índice 5 antes estaba el 16, pero en este segundo print, después de haber borrado el índice 5 de la lista, ya no está el 16. Por tanto, todos esos elementos hacia la derecha del índice 16 se desplazaron una posición hacia la izquierda y la lista, en vez de crecer, se redujo. Listo, continuemos, developers. Una de las formas de saber la cantidad de elementos que posee una lista es utilizando la función len, ya la utilizamos ahorita,
que es la abreviatura de length en inglés, longitud. Entonces, si yo quiero, el tamaño del arreglo es de 10 elementos. Entonces, aquí yo le digo, tengo esta lista que tiene 10 elementos. Si yo imprimo a esa lista, pero esa lista la envuelvo como argumento de la función len, me va a aparecer 10, porque ¿qué dice len? La longitud de esa lista es 10 elementos. Sigamos. Las listas pueden ser tomadas en segmentos más pequeños de la misma. Ah, ok. Entonces yo acá quiero imprimir datos que vayan desde el índice 4 hasta el índice 7, pero mire, funciona parecido al range, sin incluir el 7. Entonces el 7 no se incluye, por tanto solamente salen 4, 5 y 6. ¿Eso cómo se hace en Python? Así. Lista, corchetes de apertura, corchetes de cierre y separado por dos puntos el desde y el hasta. Fíjense que el desde es 4 y fíjense que el hasta, el final es 7. Más sin embargo, el 7 no se incluye. El 96, el 16, 4, 5, 6 y el 7 que era el 2 no se incluye. Solo se incluye hasta el 6. Funciona igual que el range. Una manera de acceder a todos los datos de una lista uno por uno es utilizando el ciclo repetitivo for. Entonces, imprimir todos los datos de la lista uno por uno, eso ya lo hicimos ahorita. Miremoslo acá, recordémoslo. Entonces yo le digo for elemento in lista. Aquí ya le estoy pasando un iterador, que es elemento. O for n in range, es lo mismo. Y imprimimos al elemento. Entonces nos va a aparecer cada uno de los elementos. Hola 5, 45, 70. Tal como lo hicimos con welcome, creo que fue la cadena que utilizamos. Las listas con datos numéricos enteros o decimales pueden ser ordenadas de manera ascendente, ¿cierto? Entonces tenemos esta lista acá toda desordenada, primero el 2, 5, luego el 3, luego el 4, 5 y el 5 como que iba subiendo y pum, bajó a 1, luego 1, 5, Pero podemos ordenarla para que quede ascendentemente, el más pequeño a la izquierda y el más alto a la derecha. 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 5 y 5.5. ¿Cómo hacemos eso? Con la función sort. Facilísimo. Referenciamos a la lista con sintaxis de punto, llamamos a sort y nos debe quedar ordenada. Entonces, chicos, si no lo han hecho, pausen el video y cada uno de estos códigos especifíquenlos, codifíquenlos, codéenlos para ir adquiriendo el conocimiento y la práctica. Recordemos que a nadar se aprende nadando, y a jugar fútbol se aprende jugando fútbol, y a codificar, a programar, a codear, a hacer developing se aprende solamente programando y codificando. Cuando se quiere ordenar una lista es importante tener en cuenta que no se pueden mezclar caracteres y cadenas de caracteres con números, ya que Python no tiene establecido un criterio de comparación para ordenarlos. Claro, si yo pongo acá cadenas y luego literales numéricos, pues Python no va a tener un criterio sobre el cual basarse y a partir del cual pues ordenar. Entonces lo que se recomienda es que los tipos de datos sean del mismo tipo de datos. Listo. Vamos a ahora sí terminar nuestra clase haciendo nuestro algoritmo de, llamémoslo así, lista.py, pero en el cual vamos a tratar de repasar pues lo que hemos visto hasta ahora para que ya nos sirva como ese repaso de Python para poder proseguir con nuestra inteligencia artificial. Entonces, mis estimados developers, comencemos. Por ejemplo, vamos a hacer una lista y le vamos a ir metiendo elementos y vamos a ir borrando, insertando. Ahí les dejo una tareita. Vamos a hacer una variable que nos va a servir para que el usuario seleccione una opción deseada. Y basándose en esa opción, entonces le vamos dando funcionalidades a cada una de esas opciones. Es decir, vamos a hacer un menú.
Entonces empecemos por eso. Digámosle option en inglés. Que option va a ser igual a -1. ¿Listo? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar a while y le vamos a decir que solo entra este ciclo mientras sea diferente de 0. Entonces necesitamos que el usuario digite un número diferente a 0, que puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, que son cada una de las opciones. Pero a su vez necesitamos que sea diferente de -1 para que entre este while. Entonces por eso acá le dijimos negativo y acá 0, para que option cumpla la condición del while, pero también sea distinto a las opciones que el usuario sí va a tener que digitar, que van a ser números positivos, 1, 2 o 3 o 4, en fin. Entonces digámosle while, entonces mientras la opción sea diferente de 0, entonces aquí le estoy, entonces option vale -1. ¿-1 es diferente de 0? Sí. Entonces va a entrar al ciclo repetitivo while, que es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para ahora sí almacenar en ese option pues el número que el usuario digitó, que es la acción que el usuario quiere ejecutar. Entonces digámosle acá, option va a ser igual y le vamos a pedir que el usuario digite la opción deseada como número. Entonces ahí sí, envolvamos en int y luego nuestra función de lectura, de entrada de datos. Y digámosle, digite el número de opción deseado. Es que lo empecé en inglés y entonces estaba pensando acá cómo digo esto en inglés, pero bueno, dejémoslo en español. Sí, lo que el usuario ve en español, el código interno en inglés. Listo, ya tenemos nuestra opción leída. Entonces, démosle un poquito de atributo de usabilidad al usuario. Y digámosle, para que el usuario sepa, bueno, de entrada, no sé, pongámosle acá quizás menú y ahí como para que el usuario sepa que estamos haciendo un menú. Y aquí sí las opciones como tal. Entonces print, digámosle que la opción 1 va a ser crear la lista, ¿no? Primero que todo, toca crearla. Crear, bueno, no, crear la lista. Listo. Y de paso hagamos la 2, que sería igual. Si yo la creo, pues para verla, ¿no? Imprimir la lista. Imprimir la lista. Acá pongámosle 2 puntos y un espacio. Perfecto. Ahora sí, comencemos a validar dentro del ciclo repetitivo para que constantemente le esté preguntando. Entonces digamos que el usuario digitó la opción 1, entonces digámosle que sí, la opción es igual a 1, entonces llamamos a esta función que nos va a hacer esta tarea de crear la lista. Llamémosla entonces crear. Y ojo, estamos llamando a una función, pero esa función no existe hasta ahora. Si yo coloco el puntero del mouse encima, me va a decir create is not defined. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues pasar a crearla. Y en la clase pasada recordemos que repasamos la definición de variables y tocamos un poquito del tema de la diferencia entre llamar una función o invocar una función y con definir, disque variable, con definir una función, declarar una función. Son dos cosas distintas, llamarla a declararla. Entonces acá, para declararla o para definirla, recordemos que utilizamos la palabra reservada def, luego colocamos el nombre de la función, que ya sabemos que la invocamos con este nombre, entonces si quieren copiémosla y peguémosla así tal cual. Luego los 2 puntos. Sí, en esa clase pasada vimos que eran 4 elementos, la palabra reservada def, el nombre de la función, paréntesis de parámetros que a veces tiene o a veces no, y los 2 puntos para finalizar el encabezado de la función.
Y adentro sí es donde vamos ya a crear la lista. Entonces, por ejemplo, digámosle lista, crear lista. Lista numérica. No, pongámosle LN de lista numérica. Lista numérica va a ser igual a corchetes de apertura y de cierre. Ahí ya creamos la lista. Está creada esa lista. Pero ¿cómo empezamos a ingresarle datos a esa lista? Entonces, toca con un ciclo repetitivo, ¿cierto? Automatizar, porque si nos piden 100, pues imagínense. Pero a su vez yo necesito el total. ¿Cuál va a ser la cantidad total de esos elementos de la lista para darle un límite al range? Entonces, digámosle que cantidad, no, coloquémosle Q de quantity en inglés. Q va a ser igual a input y le decimos, le pedimos al usuario que digite la cantidad de elementos de la lista, ¿cierto? Pero esa cantidad y es el fin y es un número, digamos, le convirtámosla de una vez a entero, parciémosla, castiémosla como en Java, castiemos eso. Entonces, listo, ya tengo mi cantidad total. Ahora sí puedo proseguir a hacer mi for, mi ciclo repetitivo, para que itere y ejecute varios ciclos. Entonces, for n in range. Y viene ahora sí la aplicación de la teoría que vimos ahorita de la función range en el for. ¿Cuál sería el final, el límite? Porque a range, recordemos, hay que pasarle el final de esa lista. ¿Quién va a ser? Muy bien, la Q, quantity, porque quantity tiene el total de los elementos, o sea que él va a iterar por cada elemento y para llegar al último elemento yo le especifico acá cuál es ese tope. Entonces yo le digo acá Q. Entonces, itéreme hasta Q o itéreme Q veces, por decirlo así. Y entonces acá yo le digo mis 2 puntos. Listo, hasta ahí voy bien. Pero ahora sí, aquí creamos la lista, pero quedó vacía. Hay que ingresarle elementos a esa lista. Por tanto, bueno, acá con la indentación y la sangría del for, para que haga parte del for, yo referencio en primera instancia esa lista. Le digo ln. Y luego con sintaxis de punto, apelo a una función que, mire, ahí ya me apareció como con inteligencia artificial. Él dice, ¡ja! Tú lo que quieres es ingresar elementos a esa lista y ingresarlos al final. Claro, si está vacía, pues el final va a ser la primera posición. Entonces, efectivamente, chicos, con la función append yo ingreso elementos a la lista. Listo, entonces ya tenemos ln, ya tenemos append y ahora sí, le vamos a pedir al usuario como argumento de ese append que digite el elemento que quiere ingresar a la lista, pero van a ser enteros, entonces a su vez también envolvámoslo en mi parseo int, convirtámoslo a entero, porque acordémonos que el input me retorna es cadena, y ahora sí digámosle input, paréntesis de apertura y de cierre, comillas dobles de apertura y de cierre, y le decimos, señor usuario, hágame el favor y digite el elemento a ingresar. Listo, perfecto, ya quedó. Entonces, chicos, este for se va a iterar q veces. Si yo ingresé acá 5 y q vale 5, van a haber 5 iteraciones, 5 vueltas, 5 ciclos. Y por lo tanto, aquí va a ir poblando mi lista ln, pin, 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 el usuario digitó 3, luego 10, luego 8. Listo, terminó el ciclo for. ¿Qué necesito yo ahora? Retornarle esa lista ya alimentada con elementos. Entonces yo, como buena función, acordémonos que las funciones, la idea es reutilizar. Y entonces yo reutilizo y eso es calidad y eficiencia de código. Entonces digámosle acá,
Return, repeat after me. Return. ¿A quién? A LN. Pero vuelve y juega, mis developers. ¿Este return LN está dentro del for o está fuera del for? Mírenlo, si yo contraigo, desaparece, o sea que está adentro, ¿cierto? Y yo no quiero retornar la lista en cada iteración. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Yo lo que quiero en cada iteración es ingresar elementos. Pero el retorno de la lista ya completa, poblada de elementos, yo no la quiero retornar en cada vuelta, la quiero retornar cuando finalice todas las iteraciones. Por tanto, saco del for ese return. ¿Y cómo lo saco? Muy bien, quitando la sangría, quitando esa indentación. Entonces, si yo le digo acá, contraigo a for, fíjese que return sigue estando afuera, no se me desapareció. Voy a desglosar y ahí sí se ve. Perfecto, chicos. Entonces ya retornamos a la lista. ¿Con qué fin retornamos a la lista? ¿O a dónde va a regresar esa lista ya poblada que mi función crear ejecutó? Pues a donde la invocamos. ¿Y dónde la invocamos? Acá. Pero entonces, esa lista retornada yo necesito almacenarla. Y esta función, este es el llamado a la función, pero aquí no estoy guardando en nada. Entonces yo puedo utilizar este mismo nombre de la lista como y decirle acá, ln va a ser igual a crear. Y entonces cuando me la retorne la lista poblada al respectiva invocación o llamamiento de esa función, esa lista retornada se me va a almacenar en esta variable de lista retornada, que es lo que necesito. Y listo. Bueno, probémosla a ver, ¿no? Aquí nos falta hacer el 2. Pero si quiere, salgámonos acá y digámosle un print. Imprimamos a la lista. A ver si la cosa está funcionando. Entonces yo ejecuto. Digite el número de la opción deseada. Obviamente el 1, que es lo primero que yo necesito. Le digo 1. Chun. Perfecto. Entonces él me dice, digite la cantidad de elementos de la lista. Entonces yo voy a decir que mi lista va a tener 3 elementos. Perfecto. Digite el elemento a ingresar. Primero digito al 100, luego al 200 y luego al 300. Digite el número de opción deseada. Ah, bueno, él se queda en el while dando vueltas. Entonces necesitamos que sea 0, porque él da vueltas mientras sea diferente de 0. Pero si le decimos 0, se sale. 0. ¡Ay! Mírelo, y aquí me imprimió esta lista, o sea, este print L. Listo, ahí ya vamos bien, pero bueno, no es la mejor forma. Borremos esto que era solo para prueba. Lo que sí acabo de darme cuenta es que démosle acá la opción 3, que es salir, para que el usuario sepa que cuando quiera salir, porque con este while, ¿cuál es la diferencia? Mire que aquí estamos utilizando ya varios, aquí hay un for, un ciclo repetitivo for, aquí hay un ciclo repetitivo while. La diferencia es que con el for yo sé de antemano el límite de los elementos. En cambio el while es repítase mientras ocurra algo. Que en este caso si el usuario pasa todo el día digitando números y nunca el 0, pues ahí se queda ejecutándose el algoritmo todo el día. Todo esto nos va a servir en la inteligencia artificial, ya van a ver. Listo, entonces, muy bien, retornamos la lista, ya la tenemos acá y la segunda opción dijimos que era, ¿qué? Imprimir la lista. Listo, entonces, ¿cómo imprimimos esa lista, mis estimados developers? Pues lo mismo. Primero vamos a validar. Ya le dijimos acá que 2 era para imprimir. Entonces digámosle acá if. Pero ya no if, porque necesitamos que si no se cumplió esta condición, si no vienen más condiciones, yo le puedo decir acá else normal, ¿cierto? Pero como yo voy a preguntar por la opción 2, por la 3, por la demás. Entonces tengo que decirle una especie de else if, por decir algo. Pero contraído en Python se dice el if, como la novela, el if. Entonces, ahora sí, yo le digo el if si opción es igual a 2,
por ejemplo, sí, porque 2, entonces que haga qué. Ahora sí, entonces yo le digo, llamemos a la función inexistente hasta ahora llamada imprimir, ¿cierto? Y me voy a declarar a la función imprimir. Aquí está la función crear. Esta es la declaración de la función y estas son las llamados o invocaciones a la función. Son dos cosas distintas. Recordemos que si yo hago una función, declaro una función con 1000 líneas de código, pero nunca invoco esa función desde ninguna parte de mi bloque de instrucciones, esta declaración o las líneas en su cuerpo nunca se van a ejecutar. Solo se ejecutan cuando yo la llamo. Entonces aquí estoy llamando a imprimir, voy a crear, voy a declarar a esa función imprimir, porque hasta ahora no existe. Entonces yo le digo def imprimir dos puntos y listo. Y esto es que para imprimir la lista. Pero ¿cuál lista? ¿Cierto? No le, o sea, ¿cómo él sabe cuál lista? Ah, bueno, para eso la tenemos acá. Entonces, como la tenemos acá, pasémosela acá. Uy, la luz. Se me va a descargar. Entonces, listo. Ya cargué, se me estaba descargando. Ok, entonces ya tenemos nuestro llamado a la función. Yo le paso la lista que recuperé aquí, la lista ya poblada, se la paso como argumento. En el llamado o la invocación de la función se le llama argumento. Y en la declaración se le llama parámetro. Entonces, esta declaración de esta función debe recibir el parámetro ln de la lista. Porque si no, ¿qué imprime? Y listo. Entonces digámosle for i in range. Recuerden que aquí podía ser for x, no pasa nada, cualquier carácter. For i in range. Y como final, ¿a quién tenemos? A la lista, ¿no? Pero necesito la longitud de la lista. Por tanto, debo envolverlo en mi función len. Y mi función len sí me va a decir cuánto es la cantidad de elementos de esa lista para poder iterarlos del primero hasta el último elemento. Y ya, y listo. Entonces acá, digámosle print y digámosle que me imprima la lista ln, pero en su posición, ¿quién tenemos acá? Al iterador x, en su posición x. Y entonces, en teoría, eso debería estar funcionando a la perfección. Entonces, ejecutémoslo. Digite el número de opción primero. Muy bien. Digite la cantidad de elementos de la lista. Nuevamente, digámosle que 3. Elemento 1, digámosle ahora elemento 2 y el elemento 3. Digite el número de opción deseado. Ahora sí le digo 2. ¡Ja! Y el 2 me imprime a mis 3 elementos de la lista. El 3. Digite el número deseado. 0. Y se sale de mi algoritmo. Listo. Developers. Eso está bastante bien. Pongamos esto aquí. Míralo, ahí está. Ahí se ve todo mi algoritmo. Sencillo, muy básico, pero en el cual estamos practicando sentencias repetitivas como el ciclo while, el ciclo for, estructuras de decisión. Aquí estamos diciéndole que sí, que el if, para las estructuras de control, las funciones de lectura, conversiones, listas, en fin. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué dijeron? Entonces ahora la tarea es la siguiente. Me hacen una opción 3 que se llame, no sé, incluir elemento al final de la lista. Y hagamos un cuarto que sea incluir elemento, no
no sé, en posición deseada de la lista. O sea, tienen que leer en dónde quiere que se meta el elemento, porque acordémonos que vimos a insert. Ah, y vimos a borrar. Entonces digámosle acá 5. Y digámosle acá eliminar elemento de la lista. Y ahí usan adel. Y bueno, añádanle más las más que quieran. Y aquí pongámosle 6. Háganse unas 10 opciones. Les queda de tarea. Muy bien, mis estimados coders. Muchísimas gracias por su atención. Esto es como ese repasito de Python que necesitamos para poder adentrarnos en la robustez de la inteligencia artificial. Pero listo, hasta aquí dejamos por hoy. No siendo más, muchas gracias por su atención y que mi Dios les bendiga.